Bueno, vamos a continuar entonces con nuestra clase de diagramación, conociendo los componentes. Estamos en la etapa de justamente de resolución de problemas computacionales, en donde necesitamos conocer los componentes para poder ya abordar nuevos problemas. Bien, esa es la idea, eso es el camino a recorrer. Bien, entonces, algo que no logramos verlo en la clase anterior, pero que seguramente ya lo han visto en teoría, son los contadores y los acumuladores. Bien. Eh, ¿Por qué le llamamos componente? Porque, bueno, básicamente ustedes para usar bien un contador necesitan dos bloques. El contador comenzado en cero y en algún momento el contador aumentado en uno. Bien. Eso es lo que ustedes deben tener siempre presente. Y por lo general, cuando se cuenta, está dentro de un ciclo. O sea que vamos contando uno más uno más uno más uno en cada iteración. Y el acumulador es justamente para sumar, para juntar todos los valores y hacer un total. Entonces también el acumulador va a necesitar un valor inicial en cero y sumar un valor dentro de un ciclo. Digamos, esa es la forma en que se usarían ambos componentes. Digamos, ¿no? Si están separados los bloques no van juntos, pero ustedes tienen que tener presente si en algún momento ven que necesita un contador, fuera del ciclo lo pongo en cero. Necesito un acumulador en el ciclo, bien, pero fuera del ciclo está el acumulador inicializado en cero. Entonces, en un problema ejemplo de la clase anterior o la anterior, la primera, en el práctico 1 habíamos visto cómo sumar 4 números, ¿verdad? Bueno, en realidad eran 10, pero lo habíamos escrito en forma, eh, en forma coloquial, tratando de ser lo más preciso posible, y habíamos desarrollado estos pasos, ¿bien? Pensando que lo hacemos con una calculadora. Y habíamos hecho una versión 2 tratando de tener en cuenta que se repiten algunas operaciones, que es ingresar el número y pulsar el signo más. Bien, entonces acá lo hemos escrito. La versión 2 era una forma iterativa, menos pasos y No se ve, profe. a ver. Mm, ok, ok, ok. Compartir pantalla completa. Ahí lo ven. A ver, ¿se ve ahí? Sí, ahí Sí, se ahí ve. se ve. ¿Lo puede Perdón. revisar otra vez el principio? Sí, sí, no hay problema. A ver, vamos acá. ¿Ahí lo ven? Estoy mostrando los componentes contador y acumulador, ¿lo ven? Sí. Bien. Entonces, el contador es para ir contando de uno en uno y el acumulador para ir haciendo un total, bien, de la suma de un valor. Por eso tenemos el contador más uno, el resultado se guarda en contador, y el acumulador más x, el resultado se guarda en acumulador. Hay problemas en los que ustedes tienen que ir contando y por lo general se cuenta dentro de un ciclo, bien. Por eso tenemos acá con punto suspensivo dentro de un ciclo. Si ustedes ven que en el problema van a usar un contador dentro de un ciclo, inmediatamente tienen que poner el contador en su valor inicial en cero y fuera del ciclo. Eso, digamos, lo tienen que hacer de memoria, digamos, ¿no? Tienen que tener eh, hecho ese proceso de esta manera. Lo mismo el acumulador, por lo general se acumula dentro de un ciclo, dentro de una iteración, y si ustedes en el problema ven que van a poner el acumulador, automáticamente fuera del ciclo le dan su valor inicial. En este caso los dos en cero. Eh, lo veamos con un ejemplo. Nosotros en el práctico 1 habíamos visto escrito un proceso para sumar 10 números. Acá lo acortamos un poquito usando una calculadora.
Ingresamos el primer número, pulsamos el signo más, ingresamos el segundo número, pulsamos el signo más hasta ingresar el último, pulsamos el signo igual y ya tenemos el resultado. Este proceso nosotros lo redujimos de 9 pasos a 4 pasos porque había una repetición. ¿Sí? Habíamos detectado que ingresar el número y pulsar el signo más son dos pasos que se repiten. ¿Y cuando terminábamos de ingresar? Cuando ingresamos el último que me pedía el problema. Acá me dice que queremos sumar 4 números, entonces ingreso un número, pulso signo más, me pregunto, ¿ese es el cuarto número? Si eso es verdadero, entonces ya pulso signo igual para pasar al paso cuarto, el último, que es mostrar el resultado. Si no es el cuarto número, deberíamos volver al paso 1 y así. Entonces acá armamos como una versión iterativa de la suma de 4 números con una calculadora. ¿Y por qué traigo esto a repasar? Porque la pregunta es, en cualquiera de los dos, se ve que se va sumando el valor ingresado y dónde queda ese valor, ¿no? ¿Dónde va a parar? Y eso es lo que va a parar en lo que llamamos una variable que va acumulando, juntando todos los números que nosotros estamos operando, en este caso que estamos sumando. De ahí viene la idea del acumulador. Entonces, si llevamos ese proceso ya a diagrama de bloque, que es lo que estamos estudiando en esta materia, vean esta parte de la izquierda, no vean de la derecha, y faltó una animación parece. Miren, entonces sabemos que el acumulador está en 0, ingresamos un valor de x, acumulamos el valor de x más el acumulador que vale 0, nos va a dar x y eso va a estar guardado en el acumulador. Ingresamos otro valor para x, acumulamos, tercer valor para x, acumulamos, cuarto valor para x, acumulamos y al final mostramos el acumulador. Sería el proceso que hemos hecho hace un rato en el lenguaje, digamos, natural, pero ahora ya expresado en diagrama de bloque para ser menos ambiguo, ¿no? Más preciso. Entonces, fíjense que lo que se repite es la operación ingresar x y acumular. Bien, eso es lo que en un primer paso, cuando vamos resolviendo un problema, con un caso de prueba, es lo que tenemos que descubrir, si hay operaciones que se repiten. Eso que se repite es parte del ciclo. Bien, entonces colocaré lo que se repite, que es el ingreso y el proceso de acumulación dentro de un ciclo. Bien, ahora, como les decía hace un rato, ¿no? Voy a usar un acumulador, entonces fuera del ciclo tengo el acumulador en 0 y bueno, fíjense que son la parte que no se repite, la parte al principio y al final, lo que van a quedar fuera del ciclo. Ahora, depende de cada problema, el ciclo va a poder ser incondicionado o condicionado. ¿Qué significa incondicionado? Que yo sé la cantidad de veces que se va a realizar los pasos que están dentro del ciclo. Bien, para este caso sencillo son 4 números que voy a ingresar y lo voy a acumular. Entonces, cuando sé eso, entonces necesito una variable de control de ciclo para decir que voy desde el 1 sumando 1 por vez en cada vuelta hasta llegar a la cuarta vez, digamos, en que se repite lo que está dentro. Bien, entonces pasamos, fíjense, de una enumeración de pasos a condensar los que se repiten y colocarlos dentro de un ciclo. Es importante entonces saber descubrir en el enunciado si sabemos cuántas veces se repite. Bien, ese valor, que puede ser un número o puede ser una variable, que ya vamos a ver ahora en otro ejemplo, es el que se coloca como valor final de la variable i, que es la que controla la cantidad de veces que se repite el ciclo. Bien, vamos con un ejemplo de contador. Dice, dado 4 números, determinar cuántos de ellos son pares. Bien. Entonces, tenemos dato de entrada, números naturales. Bien. Dato de salida,
la cantidad de pares. Entonces, recuerden estas palabritas, cuántos, me estaba hablando de cantidad. Entonces, cuando me hablen de cantidad, no dudo, tengo que usar un contador. Bien, ahora la pregunta es, de los 4 números, digamos, ¿no? Me tengo que plantear un ejemplo, pero tengo que saber cuáles son los que me interesan. Dicen aquí, determinar cuántos de ellos son pares. Son pares, digamos, es una característica que me interesa saber de estos 4 números. Bien, entonces, eso que viene adicional, digamos, es lo que muchas veces va a ser la condición. Entonces, si los números naturales, bueno, los números que me van a dar, lo voy a llamar X, entonces, ¿cómo sé si un número es par? Haciendo la operación mod con el número 2 y el resultado del, ¿qué significa esto? Del resto de dividir X con 2 me tiene que dar 0. Bien, esa sería la condición. Entonces yo voy así con el problema. Voy planteando un caso de prueba. Supongamos, tengo estos 4 números. Bien, como hemos visto en el ejemplo de la calculadora, voy a ir ingresando un valor por vez. Entonces, una primera vez voy a ingresar un 12, otra vez voy a ingresar un 13, otra vez un 20, otra vez un 22. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ingresar el 12, bien, y voy a aplicar la condición. ¿Cuál es la condición? Si es x mod 2 igual a 0, estaría diciendo 12 mod 2 igual a 0, me haría la pregunta, sí, ok, entonces ¿qué haría? Tengo un par. Luego ingresaría un segundo valor para x, que en este ejemplo es 13, y le aplico la condición, 13 mod 2 igual a 0, no. Luego ingresamos un 20, preguntamos 20 mod 2 igual a 0, sí, entonces eso quiere decir que ya tengo 2 sí, o sea 2 números pares. Y un 22 viene por último, mod 2 igual a 0, sí. Entonces ahí tenemos ¿cuántos números pares? 3, para nuestro caso de prueba. ¿Cómo sería el proceso? Ingreso un número, si es par, entonces contamos uno más, digamos. Luego, ¿es el cuarto número? En el caso del 12, no. Entonces deberíamos, si es el cuarto número, ya terminamos, ir al paso 4. Y si no, volvemos al paso 1, que sería ingresar otro número. Bien, siguiendo el proceso que hemos hecho con la calculadora. Último paso, mostrar lo que hemos contado, que en este caso, para este caso de prueba, sería 3. Ahora, el tema es cómo llevamos este proceso, este caso de prueba que uno hace en lápiz y papel, pensando los números, que es lo recomendable, garabatear, escribir todo lo que podamos, digamos, no hacerlo mentalmente solamente, sino escribirlo para descubrir cómo es la operatoria, ¿no? Cómo es el proceso, cuáles son los pasos, la secuencia. Bueno, acá tenemos el diagrama resultante de esto. Entonces, fíjense, sabemos que son 4 números, sabemos que se van ingresando de uno en uno, entonces tenemos variable i de 1 en 1 hasta 4, ingresamos un número y ¿qué hacíamos? Preguntábamos la condición x mod 2 igual a 0. Si era así, entonces tengo que contar. ¿Qué significa que tengo que contar? Tengo que poner ahí con, guarda lo que tiene con más 1. ¿Ven? Como uso un contador aquí en este lugar, significa que fuera del ciclo, me ubico fuera del ciclo, tiene que haber un contador, la misma variable que va a servir de contador, inicializado en 0. Y al final mostramos lo contado, o sea, mostramos la variable contador. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Buenas tardes, profesor. Yo tengo una consulta. ¿Cómo, por ejemplo, usted ahora que dio un ejemplo del contador, que sería para nosotros darnos cuenta, cuando dice la palabra cuántos, tenemos que darnos cuenta que es un contador? Y para un acumulador, ¿cómo sería?
Bueno, el acumulador, cuando te digan la suma o el total, eh, y también puede ser cuando vos te des cuenta que, por ejemplo, para el promedio, vos para calcular el promedio de algo tenés que sumar todos los valores. Entonces, eso de hecho de sumar todos los valores ya te da la idea de que necesitas un acumulador. Bueno, profe, gracias. No tienes por qué. Bueno, igual vamos si sale otro ejemplo. Uy, me fui. Bueno, acá está el acumulador, entonces como preguntaban, la palabra clave es cuánto, cantidad, y para el acumulador ver que se van amontonando, sumando todos los valores, ¿bien? Para encontrar un total. Y ese total puede ser el resultado que nos están pidiendo o se va a necesitar para hacer algo más. Entonces, vamos a hacer la versión del acumulador de dos formas. ¿Sí? Sumar n números naturales dados. Bien, quiero el total de esos n números naturales n dado. Entonces, la pregunta es, ¿los datos de entrada cuáles son? Son justamente vamos a llamarle x, que van a ser los distintos números naturales, y también necesito como dato de entrada n. ¿Por qué n? Porque n es la cantidad de esos números naturales. Aquí puede, al principio, que no esté claro, digamos, que vamos a necesitar esas dos variables para ingresar los datos que necesitamos para resolver el problema. A veces nos quedamos con decir n números naturales, pero ahí en realidad estamos hablando de dos cosas. Por un lado, los números naturales, y por otro lado, la cantidad de números naturales. Bien, el dato de salida podemos llamar en este caso S, como la suma total de esos números. Entonces, como ya está puesto ahí, el primer paso a realizar sería ingresar la cantidad. Fíjense, en relación al ejercicio anterior, al primero, digamos, de acumulador, yo sé que va a haber n números que van a ser ingresados. Bien, entonces va esto dentro de un ciclo incondicionado. Dentro de él voy a ingresar cada valor de x, y ese valor de x, cada vez que lo ingrese, lo voy a sumar con la variable s. Y fíjense que digamos, S funciona como un acumulador, porque está sumando a S, lo que tiene S le suma un valor, y eso va a guardarse en la misma variable S. Bien, o sea, puede que yo use otro nombre de variable y no siempre use acumulador, ¿sí? Entonces, si sé que va a ser un acumulador y se va a llamar S, yo sé que fuera del ciclo voy a poner en la variable S como primer valor el 0, bien, para poder sí tener el total. Esta es la primera versión, una versión, por así decirlo, cuando conocemos la cantidad de números que se van a acumular o que se van a sumar según el enunciado de este problema. Pero acá yo le puse esta es versión incondicionada, y la versión condicionada sería interesante de que lo podamos ver, porque en los problemas, como les digo, es similar, pero cambian el uso del ciclo. Bien, entonces acá conocemos la cantidad de x que voy a acumular o que voy a sumar. Si no conocemos la cantidad de números de entrada, bien, entonces no vamos a poder usar el ciclo incondicionado. Vamos a tener que usar el ciclo condicionado. ¿Y cómo sería el enunciado? Dice ahí, sumar una cierta cantidad de números naturales dados. Bien. O sea que no sé si son 4, si son 100, si son 2, no, la verdad que no sé. Entonces, no saber me obliga a mí a hacer lo siguiente. Lo que se llama entrada condicionada.
Bien, para empezar sabemos que vamos a necesitar el acumulador. Bien, tenemos el acumulador y sí o sí, como yo no conozco n, no voy a poder ingresarlo a n. Bien, a n no lo tengo, no sé la cantidad. Pero entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que ingresar el primer valor de x fuera del ciclo. Fíjense, comparando con este, acá el ingreso de x siempre estaba dentro del ciclo. Acá voy a necesitar uno fuera del ciclo. ¿Por qué? Porque toda la iteración para seguir ingresando valores de x se va a tener que evaluar una condición. En este caso estoy colocando x mayor que 0. ¿Por qué coloco como condición de repetición del ciclo, ¿no? Que x sea mayor que 0? Porque el enunciado me está diciendo que voy a sumar números naturales. Bien, los números naturales son del 1 para arriba. Entonces, prestando atención, bien, ya sé que no tengo n. Entonces, del mismo enunciado, yo tengo que deducir la condición que voy a colocar para la iteración, para el ciclo. Bien. Ahora, a continuación, fíjense, ingreso x es mayor que 0. Si es mayor que 0, cumple la condición. Bien. Entonces entro al ciclo. ¿Qué hacía en el ciclo? Yo en el ciclo quería acumular, ingresaba x y acumulaba, pero ya tengo el x ingresado, el primero. Entonces lo primero que voy a hacer dentro del ciclo va a ser acumular. Bien, ya acumulo y ahora sí, a continuación ingresaremos el siguiente valor de x. ¿Ven? Ingresado el segundo valor de x, vendremos de nuevo a la condición y preguntaremos, ¿x mayor que 0? Sí. Si es sí, entonces acumulamos, luego ingresamos el tercer valor de x, volvemos a preguntar si es mayor que 0 y acumulamos. Y así hasta que tengamos, por ejemplo, 4, como habíamos hecho en el primer ejemplo. ¿Cuándo va a terminar el ciclo? Cuando no se cumpla la condición. Entonces, cuando hagamos un caso de prueba para este diagrama donde yo no sé la cantidad de números que voy a acumular, que voy a procesar, que voy a trabajar, entonces tiene que haber un valor de fin de entrada. En este caso es evidente que si en algún momento ingresa en la x ingresa un 0, se evaluará aquí la condición 0 mayor que 0 o un número negativo. Al dar falso se terminará el ciclo. Al terminar el ciclo ya podremos mostrar la variable s, que es la que viene haciendo la acumulación, ¿sí? Viene sumando todos los valores. Esto sería interesante, digamos, que ustedes al estudiarlo planteen las pruebas de escritorio en ambos casos y recuerden, la entrada condicionada necesita sí o sí un valor que termine el ciclo, que se llama el valor de fin de entrada. Bien, no sé si ya lo habían visto en la clase teórica con el profe Eusebio o si alguien tiene una pregunta al respecto. ¿Nadie? Bueno. Entonces, sí. Una consulta, por ejemplo, si nosotros en la lista hay 5 números naturales, después el sexto es un número negativo y el séptimo es un número natural. Con el número negativo ya se terminaría el ciclo, entonces no alcanzaríamos a procesar, en este caso a sumar o acumular el séptimo. Bien, o sea que ese número negativo sería tu valor de fin de entrada, digamos, para una entrada condicionada. Así que fíjense, esto como que se tienen que grabar visualmente. Ustedes en la entrada incondicionada tienen un solo ingreso de x, pero en la entrada
condicionada tienen el primero fuera del ciclo y todos los demás como último bloque dentro del ciclo. Bien, porque una regla de los ciclos condicionados es que la variable que se encuentra como condición tiene que modificarse aquí dentro del ciclo. Bien, en este caso, ¿quién es la variable que está como condición? X. Entonces, acá tiene que modificarse. En este caso, X me sirve para ingresar los números. Entonces, se ingresa un nuevo valor de X. Pero es regla, digamos, ¿no? Se tiene que modificar la variable que está como condición en algún momento dentro del ciclo. Si no, el ciclo nunca va a terminar y no queremos eso. Queremos que termine. Bien. Entonces, para el acumulador, como para el contador y varios problemas, ustedes tienen dos versiones. La versión con entrada incondicionada y la versión con entrada condicionada. Bien, para prestar atención, y si ustedes tienen uno nada más de los dos en los diferentes problemas que van resolviendo, un ejercicio sería pensarlo de la manera que me falta, ¿no? Si ya la tengo incondicionada, lo hago como con entrada condicionada. A ver, entonces el contador también le pasa lo mismo. Bien, el contador, por ejemplo, dado n números, determinar cuántos de ellos son pares, es lo que hicimos hace un rato. Entonces conozco el valor de n la cantidad de números, x son cada uno de los números. Bien, entonces yo puedo hacer un ciclo incondicionado. El enunciado para la entrada condicionada, justamente no vamos a tener esta variable n. Dado una cierta cantidad de números naturales, determinar cuántos de ellos son pares. ¿Ven la diferencia? Ese n resalta en un caso y en el otro me dicen siempre cierta cantidad, cierto número, cierta lista. O sea, en ningún lado figura un número de cantidad o una variable de cantidad. Entonces el contador, que ahora se llama C, comienza en 0. Dijimos, para la entrada condicionada, el primer valor de X va fuera del ciclo. Dentro del ciclo, para ingresar al ciclo tiene que cumplir una condición, son números naturales mayor que 0. Fíjense, y luego hacemos lo que veníamos haciendo. ¿Qué veníamos haciendo acá? Preguntando si era par, si me daba por el sí, contaba, ahí está. Pregunto si es par, si vamos por el sí, contamos 1, si vamos por el no, no hacemos nada. Y volvemos a hacer el ingreso de X para que luego, al volver a la condición del ciclo, se evalúe. Bien, es lo que dijimos hace rato. Se repite, digamos, ¿no? Esa es la idea que ustedes lo vean. Y al final mostramos el contador. Entonces ahí tenemos el contador en las dos versiones, sabiendo la cantidad de números que se están analizando y sin conocer justamente esa cantidad. Bueno, lo mismo pasa con el promedio. Es lo que le decía hace un rato ante la consulta. ¿Qué promedio hay que poner? Bueno, el promedio es el algoritmo, lo mismo. Acá, fíjense, ¿qué hacemos? Ingresamos n. Para calcular el promedio, ¿cómo se hace? Se suma todos los valores y se divide la cantidad de valores que se han sumado. Bueno, sumar todos los valores va a ir dentro de un acumulador. La cantidad, en este caso, en este caso se trata la altura promedio de n personas. Entonces, tenemos n personas, de esas personas me van a dar la altura. La puedo llamar A o X, no importa. Entonces el nombre, pero sí lo que representa. Entonces ingreso n, acumulador en 0. De 1 a n va a ir la variable de control i. Entonces voy a ingresar la primera altura, va a ir en X, después la segunda altura, la tercera altura, la cuarta altura, así hasta llegar hasta la última altura. Cada vez que ingresen el valor de X, ese se va a acumular. Bien. Así, con los n valores, y el promedio va a guardar la división entre lo acumulado, la suma de todas las alturas, dividido la cantidad
de alturas que se han ingresado. Entonces este algoritmo de promedio es el mismo, no importa si estamos hablando, como les decía, de estatura, de peso, de edad, de nota, es el mismo. ¿Bien? Es el mismo. Entonces, pero esta es la versión con entrada incondicionada. Yo sé la cantidad. ¿Qué pasa si el enunciado me dice calcular la estatura promedio de un grupo de personas? No me dice cuántas personas me voy a tener o las cuántas estaturas de cuántas personas me van a dar. Bien, en el primer caso sí sabía que era n, en este caso no lo sé. Entonces al no saberlo, ¿qué voy a tener que hacer? Contar. ¿Sí? Porque yo voy a acumular y fíjense que al final yo tengo que dividir lo acumulado con la cantidad de altura que me dieron. Como no me la van a dar, ¿qué tengo que hacer? Contarla, porque no la conozco. Entonces acá vamos, en esta versión de promedio con entrada condicionada, voy a usar las dos cosas, el acumulador y el contador. Bien, como dijimos, el primer valor de x se ingresa fuera del ciclo. Voy a necesitar un contador para saber cuánto estoy sumando y el acumulador propiamente dicho. Entonces, tenemos la condición, vamos a poner que x es distinto de 0, también podría haber sido x mayor que 0, pero esto como para cambiar un poco la condición, siempre y cuando no contradiga el enunciado, no hay estaturas negativas, por ejemplo, ni estaturas en 0. Entonces, fíjense, ingreso el primer valor de x, cumple que es distinto de 0, lo acumulo y cuento. Y a continuación ingreso el nuevo valor de x. Entonces vendremos por acá y preguntaremos con la condición es distinto de 0. Si es sí, lo acumulo, cuento. Ingreso otro valor de x, se evalúa la condición. Cuando ya la condición me dé falsa, entonces dejaremos de acumular, de contar y de ingresar, o sea, nos iremos para el siguiente bloque debajo del ciclo y el promedio se va a calcular haciendo la división entre el acumulador y el contador. ¿Ven? Entonces ahí tenemos una versión de promedio para entrada condicionada. Y lo que yo me gusta recalcar es justamente cómo se hacen estos dos ingresos, ¿no? Uno fuera del ciclo y otro como último bloque dentro del ciclo. Eso se lo tienen que grabar, digamos. Es más, ustedes haciendo un problema, digamos, les resulta más fácil hacerlo con forma condicionada y háganlo, incondicionada. Ustedes lo piensan en forma incondicionada. Bien, háganlo, no hay problema. Y luego releen el enunciado y resultan que no están no le dan el n, pero entonces ustedes automáticamente tienen que pensar, no, pero no tengo n, no dice n. Entonces se acuerdan de esto que les digo. El primer valor se ingresa afuera, se coloca una condición y los siguientes valores van dentro del ciclo, pero como último bloque dentro del ciclo. Y ya está. ¿Ven? Es como descubrir cómo está hecho esto, cómo funciona, para que ustedes ya lo puedan aplicar en los otros problemas. A ver, les va quedando como tarea hacer la prueba de escritorio de estos problemas, ¿no? No sé si alguno tiene alguna pregunta hasta aquí. Ok. Un nuevo enunciado, ¿sí? En este caso, para calcular el porcentaje. Calcular el porcentaje de aprobado conociendo la nota de n estudiantes. Bien. ¿Cómo se calcula el porcentaje? Bueno, el porcentaje, lo habíamos visto en otra clase, un ejemplo, ¿no? Es una cantidad de datos que
reúnen un cierto requisito, en este caso de ser aprobado. Dijimos que bueno, la nota iba a ser mayor o igual que 60, entonces ingresamos n son la cantidad de notas y las notas van a ir en una variable x. Bueno, entonces voy a necesitar un contador para saber cuántos aprobados hay. Entonces un contador. Entonces sabemos que n veces voy a ingresar un valor de notas que va a ir en la variable x. Ingreso la primera x, luego ingreso la segunda x, luego ingreso la tercera nota, la cuarta nota, hasta llegar a n. Pero por cada nota pregunto si es mayor o igual que 60, que es lo que me interesa a mí. Eso que me interesa en el enunciado, aprobados. Bien, yo tengo que ser capaz de escribirlo como condición. Y eso va a ir en un bloque de alternativa. Entonces, ¿cuáles son los aprobados? La nota que está en la variable x tiene mayor o igual que 60. Si cumple esa condición, entonces vamos a contar. O sea, a c le vamos a sumar 1 y el resultado lo vamos a guardar en la variable c. Y así, fíjense, en la iteración para cada valor de la nota que se guarda en x. Listo. Terminamos de ingresar los x. A continuación, ¿qué hacemos? El porcentaje. Porcentaje sería esta cantidad de aprobados que yo he contado dividido el total de notas que hay por 100. Y eso es el porcentaje. Bien. Para este caso, le queda la pregunta, ¿y si no conocemos a n? ¿Y si no conocemos a n? ¿Cómo transformaríamos este diagrama que tiene entrada incondicionada en un diagrama con entrada condicionada? A ver, si se animan, yo digo, hagan ahí en hoja y papel, hagan su diagramita, según lo que hemos visto recién, ¿no? Según lo que hemos visto recién, ¿qué es lo que haría falta? A ver si alguien se anima a hablarlo también. Yo digo que lo dibujen en su papel y lápiz, después le saquen una foto y lo compartan en el grupo de consulta de Facebook para que lo podamos ver. Pero si alguien lo quiere relatar también, decir en voz alta si habría que agregar algo más o no, qué habría de diferente con este diagrama. Con lo anterior debemos poner x distinto de 0. Sí. No hay notas negativas. Sí. Sería la condición para el ciclo condicionado. Muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Fíjense que acá conocemos n. ¿Y n qué es? La cantidad. En vez de, justamente eso, al principio, en vez del ingreso de n, sería el ingreso de x. Muy bien. Excelente. Y necesitaríamos contar las n. Así es. Como acá podríamos tener a n, ya no lo ingresaríamos, podríamos ponerlo al lado de c que guarda 0, también poner n guarda 0 e ir contando cada vez que ingresamos en el ciclo, hacer n guarda n más 1. Porque a n no me lo dan, sino que lo tengo que contar, como habíamos visto en el caso del promedio. ¿Por qué? Porque n es importante para hacer el cálculo del porcentaje, aquí abajo está. Entonces yo lo necesito de alguna manera, como no me lo dan, lo voy a tener que contar. Y vamos a tener dos contadores, fíjense. El contador de aprobado y el contador de cuántas notas estoy ingresando.
Interesante, ¿no? Bueno, ahí lo dejo entonces para que lo compartan ahí, anímense a ponerlo en el grupo de consulta. Eh, pero este modo de razonar, de pensar, ver cómo, qué cambia de uno a otro, es lo que le va a ayudar a ustedes a descubrir el mecanismo, digamos, ¿no? No es que cada problema es inventar la rueda de nuevo y sacar eh, muchas cosas que a lo mejor no conocemos, sino ir combinando y fijándonos qué es lo que varía de uno a otro. Y ahí le vamos encontrando las claves, digamos. Bueno, un poquito ya de teoría, como para resumir esto que hemos dicho. Bien, esto es la entrada incondicionada. Bien, cuando los datos de entrada son una lista de valores que solo se van a necesitar una vez, entonces esos valores van a ir a parar en una variable simple x. Y yo tengo que conozco la cantidad n, bien, que es la cantidad de valores de x. Primero se ingresa n y todos los x van ingresando al principio del ciclo, o sea, el primer bloque dentro del ciclo incondicionado. ¿Bien? Eso es importante. Y lo que vimos ya en varios ejemplos, la entrada condicionada ocurre esto. No conocemos n, entonces el primer valor de x se ingresa fuera del ciclo. Y ese x debe cumplir alguna condición, depende del problema, y los demás x van ingresando al final del ciclo. Bien, entonces con esto ustedes pueden ser capaces de decir, me toca en forma entrada incondicionada o entrada condicionada. Todo con descubrir en el enunciado si me están dando esa cantidad de valores o la cantidad de veces que tengo que hacer algo. Bien, recuerden, en esto, digamos, sería la cantidad de valores x que yo voy a procesar, pero también ahí el ciclo con incondicionado, condicionado, ustedes tienen que pensarlo cuando dicen, tengo que repetir estos pasos, voy a repetir estos pasos. Bueno, estos pasos que voy a repetir, la cantidad de veces que lo voy a repetir, ¿la conozco? Si la conozco, quiere decir que está guardada en una variable, calculada o ingresada, entonces uso el ciclo incondicionado. Ahora, la cantidad de veces de lo que se va a repetir no la conozco, no está guardada, no me la dieron como dato de entrada, entonces haré un ciclo condicionado. Bueno, acá tenemos la determinación de número primo. Bien, dos versiones. Y no sé si ya lo habrán resuelto, le habrán hecho prueba de escritorio. Si tienen alguna pregunta al respecto, digo para que entonces podamos avanzar con lo que sigue, pero si alguno tiene alguna duda al respecto, ¿no? Y le había dejado yo un video ahí en el grupo sobre lo que son los números primos, ¿no? Y las operaciones que van haciendo falta. Le llamamos componente porque va a haber problema en que se necesita saber si un número es primo para hacer otra cosa. O sea que toda esta parte del diagrama, después del ingreso de x, hasta saber si es primo o no, la alternativa, ¿sí? Desde contador en cero hasta la alternativa, toda esa parte la vamos a necesitar poner dentro de otro diagrama, ¿bien? Pero bueno, existen 3 versiones para saber si un número es primo. ¿Por qué tantas? Porque cada vez se va mejorando. Bien, a ver si alguno me puede decir cuál es la diferencia entre esta primera versión que tengo a la izquierda y la segunda versión de la derecha. A ver, alguien que se anime a leer el diagrama y me diga por qué pasamos de la versión 1 a la versión 2. En el primer ciclo agarra del número 1 hasta el número final sería,
hasta el divisor final, y en el segundo ciclo comienza desde el número 2, ya incluyendo el número que se está buscando el divisor, hasta la mitad de los divisores. Muy bien. ¿Sí? Hay una característica, ¿no?, de los divisores de un número. Hay divisores hasta la mitad, digamos. Entonces, si yo tengo el número 12, voy a tener de divisor el 2, el 3, el 4, el 6, y fíjense que el 6 es la mitad del 12 y después ya no tengo más. Entonces, en la primera versión se va del 1 al 12, 7, 8, 9, 10 y 11 están de más, digamos, hay como varias vueltas de más, si sabemos que solamente hasta la mitad, lo que dijo recién. Aquí la valiente que se anima a participar. Entonces, ¿qué tiene de bueno la segunda versión? Que da menos vueltas, ¿bien? Da menos vueltas, pero fíjense, la primera versión lo que hacía era usar un contador cuando descubría que y era divisor de x. Entonces, la definición de número primo es que solamente tiene dos divisores, que es el número 1 y el mismo número. Si cambiamos ese ciclo, entonces, y preguntamos del 2 hasta la mitad de x, obviamente, ¿qué voy a requerir yo? Que el contador sea 0, o sea que no exista ningún divisor entre el 2 y la mitad de x, porque a mí me interesa que si es primo solamente va a ser el 1 y x. Bien, entonces acá me está dando, por eso pregunta el contador en 0, en cambio acá preguntaba contador en 2. Bien, y otro requisito, que x sea mayor que 1, porque 0 y 1 no son primos. Bien, hay una tercera versión, vamos hacia ella. Pero para ir hacia ella necesitamos ver algunas cositas más. Hace rato pasamos de entrada incondicionada a entrada condicionada. De la misma manera, va a haber problema en que yo sé que tengo que ir de 1 a n, fíjense acá. En alguna ocasión es necesario saber pasar de un ciclo incondicionado a un ciclo condicionado. Esto ocurre cuando la condición del problema podría terminar la repetición antes de llegar al final. Bien, entonces fíjense acá a la izquierda, yo sé que voy de 1 a n, bien, pero puede que haya algo acá dentro del problema que me diga o me dé la pauta de que yo no voy a ir necesariamente hasta el final, hasta el último valor de n. Entonces tengo que transformarlo en un ciclo condicionado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? El valor inicial lo tengo que asignar en la variable antes de comenzar el ciclo. El valor final va a figurar como condición del ciclo. ¿Ven? Y va a ser menor o igual que n, ¿sí? O sea que quiere decir que va a ir de 1 y va a ser menor hasta a lo sumo igual que n. Fíjense que ese es el segundo valor. Luego va a haber otras condiciones que justamente el problema me está diciendo, no va a llegar hasta n porque si ocurre esto, mejor cortamos. Pero ya lo vamos a ver en un ejemplo. Y fíjense que nos está faltando el incremento. Bien, el incremento que a veces si no lo ponemos quiere decir que suma 1. Bien, pero puede sumar 2 o puede ser negativo también, ir en forma decreciente. Pero ese incremento tiene que colocarse dentro del ciclo. Y por lo general, también, no al principio, sino como uno de los últimos bloques dentro del ciclo condicionado. Fíjense que están los tres elementos que me ayudaban a mí para controlar que el ciclo vaya de 1 en 1 hasta n. Bien, inicializo en 1, i menor que n y el incremento dentro del ciclo. Esto hay que tenerlo en cuenta. También en un ejercicio, digamos, que ustedes teniendo algún problema así con ciclo incondicionado, pasarlo a condicionado, acostumbrarse a hacerlo porque
Es muy útil y en algunos problemas el hecho de pasar de esto a esto y no tenerlo claro, digamos, lo va a hacer, puede que los enriede un poco, ¿no? Pero si ustedes lo ven aquí clarito, lo van a poder aplicar. Entonces el valor inicial de i se coloca antes del ciclo, esto que está en amarillo. El valor final es parte de la condición del ciclo, esto que está aquí, no sé si es como gris. Y el incremento debe realizarse como uno de los últimos pasos del ciclo. Bien, acá. Bueno, ¿por qué hacemos esto? Bien. Algo más para ver, ya lo aplicamos. Existe lo que se llama variable bandera. Bien, no sé si eso lo han visto en teoría ya. Sí, profe, lo vimos. Ok, por alguno puede que no lo haya escuchado. Fíjense, la variable bandera es una variable que también en alguna bibliografía le llaman centinelas, o sea que son como guardianes, digamos, están ahí para indicar algo. Bien, nosotros lo vamos a usar para almacenar un 0 o un 1. Bien, y cuando cambie de valor, ya sea de 0 a 1 o de 1 a 0, depende cómo lo use, va a cambiar de valor cuando ocurra algo, un evento le llamamos. En otras palabras, sería que una condición para nosotros sea verdadera o sea falsa. Si una condición es verdadera, vamos a cambiar el valor de esa bandera. Bien, es como el semáforo, pero el semáforo, bueno, tiene ¿cuántos valores? 3, ¿verdad? 3 colores. Bueno, acá solamente tenemos dos posibilidades. Entonces, después que cambie el valor, en algún momento vamos a tener que preguntar con cuál valor quedó para saber si ocurrió lo que nos interesa. Bien, acá en el diagramita tenemos esto, lo que hemos explicado. Fíjense, comienza con un valor, por lo general 0. Va a haber una condición en algún bloque de alternativa que se va a evaluar, ¿sí? Algo que nos interese, por ejemplo, que sea par, que sea primo, que sea positivo, que sea negativo, que sea igual a 0, etc. Bien, una condición. Entonces, si se cumple esa condición o no, depende del problema, el valor de la variable va a cambiar. O sea, si fuera de un ciclo o al principio se puso en 0, si se cumple la condición va a cambiar a 1. ¿Bien? Luego que terminemos, seguramente esto la mayoría de las veces está dentro de una iteración. Luego, cuando salgamos de la iteración, tendremos que preguntar qué ha pasado con esa variable bandera, porque está indicando algo. ¿Bien? Entonces voy a preguntar lo que me interese. Me interesa si ocurrió algo, bandera 1. Acá asigno el valor 1 y acá pregunto si tiene un 1. Eso sería si ocurrió lo que me interesaba, ¿no? La pregunta. Ahora, si lo que yo quiero saber acá es si no ocurrió, entonces preguntaré, en vez de poner igual a 1 acá como pregunta, como condición, preguntaré por el valor 0. ¿Bien? Entonces todo depende cómo use los valores. ¿Bien? Entonces, y ahí haremos lo que corresponda en cada caso, para el sí o para el no. Entonces, hemos visto dos cosas. Cómo pasar de un ciclo incondicionado a un ciclo condicionado, y estamos viendo ahora una bandera. ¿Por qué? ¿Para qué nos va a servir esto? Vamos con un ejemplo. Un ejemplo para fijar lo de la bandera. Dado una lista de n número entero, indicar si hay algún 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Por un lado tenemos números naturales, números enteros, ¿sí? Ahí voy a corregir, son números enteros. Entonces, dato de entrada, y también n. N es la cantidad de esos números enteros. ¿Bien? ¿Y cuál va a ser el dato de salida? Un mensaje.
Porque, ¿qué me está diciendo? Indicar si hay algún 0 en esa lista. Entonces, ¿cuál va a ser la salida? En algún momento pues tenemos dos posibilidades. ¿Hay 0 o no hay 0? Bien. ¿Cuál va a ser la condición para saber si hay un 0? Preguntar si en algún momento esos valores de x son igual a 0. Voy a usar una bandera. Si la bandera se pone en 1, quiere decir, va a significar para mí que hay 0. Y si la bandera está en 0, obviamente la otra posibilidad. Caso de prueba. Si n igual a 4, podríamos tener esta lista de valores. En menos 2, otra vez un 1, otra vez un 0, otra vez un 5. ¿Bien? ¿Cuál sería la salida de esto? Indicar si hay algún 0. ¿Hay algún 0? Sí, lo vemos ahí. En otro caso, la salida para esta lista de valores sería que no hay ceros. ¿Bien? Ahora, ¿cómo lo aplicamos? Digamos, ¿cómo haríamos el uso de la bandera? Entonces, bueno, vamos a hacer lo que sabemos, ¿no? Me dicen que tengo n número entero, bueno, ingresamos n, bien. Dijimos que la bandera, cuando esté en 1, va a decir, significar que hay 0, y cuando esté en 0, que no hay 0. Entonces, al principio, no sabemos que no hay ceros, bien. Vamos a hacer el ingreso de la variable de cada número en un ciclo incondicionado porque tenemos la cantidad de números. Bien. Y la pregunta. ¿Qué es lo que estoy buscando yo? Indicar si hay algún 0. O sea, estoy buscando un 0. ¿Cuál es la pregunta? Ese número x que ingresé es igual a 0. Si es igual a 0, entonces voy a usar mi bandera. ¿Qué significa que voy a usar mi bandera? Que comenzó en 0, significa que no había 0. Y si yo lo encuentro, si esta pregunta me da que sí, cambio el valor de la bandera a 1. Bien. Listo. Sigo con el siguiente valor. Supongamos, veamos acá. El primer valor es menos, ingresamos n, que sería 4, bandera en 0. Ingresamos menos, vamos con el ciclo de 1 a n. Para el primer número ingresamos menos 2. Menos 2 igual a 0, no hacemos nada. Vamos al segundo valor que sería 1. Ingresamos 1. 1 igual a 0, no. Vamos al siguiente valor que sería 0. Ingresa 0. 0 igual a 0, sí. Bandera en 1. Ahora vamos con el 5. Vamos a ingresar el siguiente valor. Ingresa el 5. Ingreso 5. 5 igual a 0, no. Listo. Al final, la pregunta. La pregunta de lo que me interesa. ¿Qué me interesa? Indicar si hay algún 0. Entonces, ¿cuál va a ser mi pregunta? Si la bandera en 1. Bien. Porque si lo que me interesa a mí es decir que no hay 0, entonces preguntaría por el otro. Bien. Si la bandera igual a 1, si hay un 0. Caso contrario, no hay ceros. Bien. Entonces ahí hemos aplicado la idea de la bandera. Con un ejemplo sencillo, pero fíjense que tenemos básicamente tres momentos. Poner la bandera en un valor inicial, cambiar ese valor cuando ocurre lo que me interesa, y al salir de la iteración preguntar qué pasó, cómo quedó la bandera. Y de acuerdo a eso, hacer lo que corresponde, en este caso, salida con un mensaje. Bien. Entonces ahí aplicamos la bandera para este ejemplo sencillo. Ahora le vamos a agregar el ciclo condicionado. ¿Por qué? Porque resulta que en el ejemplo anterior, fíjense que encontré un 0 acá en este caso en la tercera posición, y luego ingresé un 5. Bien. Y si fueran 100 números,
habría ingresado los 100 números y seguiría preguntando si es igual a 0 y sería sí o no, no importa, pero lo que me importaba a mí, según el enunciado, es si hay algún 0. ¿Qué quiere decir si hay algún 0? Que por lo menos haya uno. Con uno que haya, yo ya no necesitaría seguir ingresando los siguientes números si los hubiera. Ya podría, por así decirlo, no llegar a n y terminarlo cuando yo encuentre que ya hay por lo menos uno. ¿Ven? Entonces, en ese caso es cuando les decía yo, hay casos en los que el ciclo incondicionado hay que transformarlo en condicionado porque no vamos a llegar al último valor. No va a hacer falta. Depende del enunciado. ¿Bien? Está bien. Comenzamos primero con incondicionado, pero después hay que ver si no se transforma en condicionado. ¿Bien? Por eso, cuando ustedes hagan sus diagramas, no lo borren, al costadito hagan la siguiente versión. Eso en papel. Ya cuando lo hagan en la computadora, bueno, por ahí se convendría guardarlo en otro archivo para ver cómo uno va avanzando de una versión a otra. Entonces, veamos el enunciado en donde vamos a usar la bandera y el ciclo condicionado. Dada una lista de n número entero, acá también tengo que corregir, ya lo voy a hacer en el PDF que suba. Dada una lista de número entero, determinar si hay algún 0 y en qué orden aparece. Entonces tenemos como dato de entrada los números x, número entero, ya vamos a corregir, n la cantidad de esos números. Dato de salida, determinar si hay algún 0. Entonces hay 0, no hay 0. Y en qué orden aparece ese 0 si es que lo hay. Condición sobre los x estoy buscando un 0, igual a 0. Si la bandera está en 1, diremos hubo 0. Si está en 0 la bandera, no hubo 0. Eso es lo que significa los valores para la bandera. Un caso de prueba. Fíjense, n igual a 4 significa que voy a tener 4 números enteros y en este caso el 0 está como en primer lugar. Un segundo caso de prueba, 4 valores y no está el 0. Entonces la salida para el primer caso de prueba sería hay 0 y está en el puesto número 1. Está en primer lugar. Bien. Y en el segundo caso de prueba no hay 0. Pero ¿cuál es la particularidad del primer caso de prueba? Yo estoy buscando si hay algún 0 y en qué orden. O sea que el primer 0 que encuentre ya es suficiente. Hay algún 0. No me está preguntando si hay 2 0, 3 0. No me está preguntando cuánta cantidad de 0 hay. Me está diciendo hay algún 0. O sea que al primero que encuentro, chao. Ya está. ¿Y en qué orden aparece? Entonces, encuentro como primer número, como segundo número, como tercer número, en cualquier puesto que lo encuentre, ya no me interesa el resto de los números. Estoy buscando un 0. Entonces, eso me da la idea de que no tengo que llegar hasta n. ¿Bien? Bueno, ahí está el diagrama. Fíjense. Ingreso la cantidad de elementos, bien, y he convertido el ciclo incondicionado en condicionado, porque no voy a llegar hasta el final. Fíjense, acá tengo el valor inicial de i, que me controla la cantidad de veces que voy a ingresar un número que está en 1. Acá tengo i menor o igual que n, que era el valor final. ¿Y dónde está el incremento? Está aquí el incremento. Ahí le sumo 1 y lo guardo en i. Bien. Ahora la pregunta es por qué está solamente por el camino del no y no está por el camino del sí. Bueno, analicemos. Por un lado tenemos eso, bien. A ver, no sé si lo tengo animado, no, pero ahí está. Por un lado tengo el valor de i, bien, ya lo vimos, está acá. Y por otro lado tengo la bandera. Bandera en 0 quiere decir que no encontré 0.
Y acá está puesta como condición del ciclo. Bandera igual a 0 quiere decir no encontré un 0. Bien. Ahora, ingreso un valor de X. Fíjense, acá pregunto si ese X es un 0, pongo la bandera en 1. ¿Qué va a ocurrir aquí? Va a ocurrir que cuando vamos a la condición del ciclo, todavía esto puede ser verdad. Puede ser que no hayamos llegado al final de la lista. Pero como la bandera ahora guarda un 1, y acá tendré 1 igual a 0, esto va a ser falso. ¿Qué significa eso? Que encontré un 0. Entonces con la bandera cambiado de valor, va a provocar que esta condición sea falsa y salga del ciclo. Perdón, se me fue 2 clics. Y salga del ciclo. Bien. Entonces, fíjense, ¿cuál era el tercer paso? Preguntar por la bandera. Pregunto por la bandera. ¿Cuál valor de la bandera me interesa? Si hay algún 0 y en qué orden. Entonces, yo voy a preguntar por bandera igual a 1. Bandera igual a 1, sí. Hay un 0 en el puesto I. ¿Qué hace I? I me va contando la cantidad de veces que entro en el ciclo. ¿Y qué hago primeramente cuando ingreso en el ciclo? Ingreso un X, un número entero. Entonces estoy ingresando el primer X, el segundo X, el tercer X, el cuarto X hasta llegar a N. ¿Bien? Veamos, de esto sería interesante hacer una prueba de escritorio, ¿les parece? A ver, ¿dónde está? A ver, por acá. Acá está. Bien, entonces, ¿cómo hacer? Es este de acá. Es este ahí. Y este acá. Cerramos esto para que sea más grande. Bien, a ver si nos sale la prueba de escritorio, que queda un poquito visible. Entonces vamos a hacer la prueba de escritorio de este problema para usando la bandera y el ciclo condicionado. Entonces, como dijimos, ponemos las variables. La primera variable que encontramos es n. La segunda variable es i. La tercera variable es la bandera. Bien. Luego, bueno, trazamos la línea, a ver si nos da espacio. Justo acá esto. A ver si lo hacemos para arriba. Y esto lo hacemos para abajo. No, queda un poco chiquito. A ver. Bien, voy a calcular mejor acá. Entonces, tenemos la variable n. Ahí está mejor. La variable i. La variable b. Luego, a ver, tenemos las condiciones i menor o igual que n y bandera en 0. Luego tenemos la variable x, la condición x igual a 0.
Luego tenemos la bandera, ya la tenemos. Tenemos i, que se cambia de valor. Y la última pregunta, bandera igual a 1. Bien, acá también había una condición. A ver si le ponemos el signo de pregunta acá. Ahí está. Ok, entonces fíjense, para el primer caso de prueba, n vale 4. Entonces vamos a ingresar 4. Seguimos el diagrama de bloque. Y se pone en 1 y bandera en 0. 1 y 0. A continuación se evalúan las condiciones del ciclo. Reemplazamos valores. I, que vale 1, es menor o igual que n, que vale 4. Y la bandera, que vale 0, es igual a 0. Bien. Entonces, tenemos verdadero, verdadero. Todo eso es verdadero. O sea que vamos a entrar en el ciclo. ¿Bien? A continuación, lo primero que hacemos en el ciclo es ingresar un valor de x. Pongamos acá, el primer valor en el caso de prueba era el 0. Pongamos un 0 para x. Ahora vamos al siguiente bloque, el de alternativa. Preguntamos, x vale 0, es igual a 0. Bien, es la pregunta. Si es sí, voy a poner abajito. ¿Qué hacemos si es sí? Bandera guarda 1. Entonces nos dirigimos a donde está nuestra variable en la prueba de escritorio. Bien, tachamos ese 0 y ahora vale 1. Ok, ahora vamos a las condiciones del ciclo y reemplazamos valores. I vale 1, no se movió, menor o igual que n, que vale 4. Y bandera, el valor de la bandera ya cambió, ahora vale 1, es igual a 0. Preguntamos, entonces 1 menor o igual que 4, sí. 1 igual a 0, no. Entonces, si no, verdadero y falso, eso es falso. Salimos por el no. ¿Ok? No se cumple esto, entonces salimos del ciclo y vamos al bloque a continuación, que es de alternativa y es una pregunta. Bien, yo suelo hacer una rayita hasta donde nos toca. Nos quedó graficar la salida, ¿no? Escribir la salida, la última columna. Bien. Ahora reemplazamos. Bandera vale 1. Es igual a 1 la pregunta. Esto me da que sí. Bien. Y si me da que sí, hay un 0 en el puesto I. O sea, vamos a poner hay 0 en el puesto. No se nota acá por el espacio. Hay 0 en el puesto I. ¿Y qué valor está guardando I? ¿Qué valor quedó en la variable I? Un 1. Bien. Hay un 0 en el puesto I. Con esto lo puedo ver. ¿Sí? Hay un 0 en el puesto I, que sería en el puesto 1. Fíjense cómo nos funcionó para el primer caso de prueba. Y no tuvimos, fíjense que no ingresamos en X, solamente ingresamos el 0 y no ingresamos el 1, el menos 2, el 5, ¿ven? Porque el problema nos decía que con que encontremos un 0 ya está. Y encima tenemos el orden porque lo íbamos con el número I, que va contando la cantidad de veces que entramos al ciclo. Me sirve también para saber en qué orden estaba ese X. Bien, interesante. Bueno, de la misma manera podemos probar el algoritmo para cuando no hay ningún 0. Vamos a ver que este I va a pasar. Fíjense, vamos a ingresar el 3. Igual a 0, no. El I va a pasar a 2. Menor o igual que 4. Ingresamos el 6. Igual a 0, no. Entonces I pasa a 3. 3 menor o igual que 4, sí. Ingresamos el 8. 8 igual a 0, no. Y pasa a 4.
Bien, 4 menor o igual que 4, sí, ingresamos ahora justo el menos 4 igual a 0, no, y pasa al 5. 5 menor o igual que n, no. Bien, salimos del ciclo y preguntamos bandera en 1 y nunca entró por acá. Para el segundo caso prueba, lo que yo lo invitaría a que hagan, la prueba de escritorio, van a ver que nunca ingresó por este lado, entonces la bandera seguirá guardando el valor 0 que estaba allá arriba, por lo tanto bandera 0 igual a 1, no hay 0. Bien, entonces reitero, con la prueba de escritorio ustedes se van a quitar cualquier duda que tengan al respecto. Entonces, hemos visto en dos cosas, creo que juntas, digamos, para qué sirven la bandera y pasar de un ciclo incondicionado a un ciclo condicionado. Con estas dos cosas ya podemos volver a los números primos. Les decía yo que había una tercera versión. Bien, una tercera versión que va a necesitar justamente de la bandera y va a necesitar del ciclo condicionado. Fíjense, ahí tenemos la tercera versión. ¿Por qué una tercera versión? ¿Qué significa la bandera en 0? Analicemos. ¿Qué significa la bandera en este problema? Acá está con un valor en 0, acá está como condición del ciclo, pero tenemos que buscar dónde cambia. Cambia aquí, bandera en 1. ¿Cuándo cambia? Veamos, por el no. ¿De qué pregunta? X mod y distinto de 0. ¿Qué significa eso? Dice y divisor de X, estamos preguntando acá. Estaríamos preguntando divisor de X, si es igual a 0, estaríamos preguntando si y es divisor de X. Pero como dice distinto de 0, la pregunta es si y no es divisor de X. Bien, la pregunta y no es divisor de X. Si y no es divisor de X, ¿qué dice acá? Pasamos al siguiente valor de y. O sea, a lo que tiene y le sumamos otro. Bien. Volvemos a la pregunta. Si y, como dice distinto, no es divisor de X, si eso me dice falso, significa que evidentemente, si el no de esto es falso, significa que sí es cierto. Bueno, es un juego de palabras, ¿no? Entonces la bandera está en 1. ¿Qué significa? Que y es divisor de X. Entonces yo marco, pasó algo, encontramos un divisor. Bien, encontramos un divisor. Ok, encontramos un divisor. ¿Qué pasa si encontramos un divisor? ¿Dónde lo encontramos al divisor? Veamos los valores de y. ¿Qué pasa con los valores de y? ¿Se acuerdan? Pasamos de un ciclo incondicionado a un ciclo condicionado. El primer valor de y está aquí arriba, igual a 2. ¿Hasta qué valor va a llegar? Si es que llega, y va a ser menor o igual que la mitad de x. Este corchete significa parte entera, es la división entera, por decirlo, expresado de otra manera. Bien, fíjense, o sea que y comienza en 2 y va a llegar hasta la mitad de x, parte entera. Estamos diciendo que un número es primo si solamente tiene de divisor el 1 y el propio número, el propio x. Entonces, si yo encuentro entre el 2 y la mitad de x algún divisor, ¡pum! Listo. Dejo de buscar. Ya no necesito seguir dando vueltas en el ciclo. Ya terminó y nos descubrimos que si la bandera está en 1, no es primo. Bien. Fíjense acá la pregunta. Pero yo puse bandera en 1 y ahora estoy preguntando por bandera en 0 al final. Bueno, eso es lo que yo les dije. Al
final de la iteración ustedes tienen que fijarse qué representa que la bandera valga 0 o qué representa que la bandera valga 1, y sobre eso preguntan. El problema es determinar si un número es primo. ¿Cuándo va a ser primo? Cuando no tenga divisores entre 2 y la mitad de x. O sea, no tengo divisores, bandera en 0. Tengo un divisor entre 2 y la mitad de x, bandera en 1. Quiero decir que es primo. Entonces, ¿por quién tengo que preguntar? Si la bandera está en 0. Porque la bandera en 1 me dice que hay un divisor. Bien. Entonces, la bandera está en 0 y x mayor que 1 es primo. Caso contrario, no es primo. A este punto, digamos, cuando ustedes lean un diagrama, literalmente háganlo en voz alta. Así como lo estoy haciendo yo ahora para explicarle. Lean el diagrama. Lean ingreso X, asigno el valor 0 en la bandera, asigno un 2 en Y, ¿sí? Les recomiendo háganlo en voz alta porque de esa manera ustedes van, digamos, haciendo un proceso intelectual superior a lo que solamente pienso, digamos, sino que estoy leyendo, y para leer tengo que interpretar, bien, y fijarme si lo estoy haciendo bien, o sea que es doble el proceso intelectual. Va a ser mejor la comprensión, bien. Así que cuando hagan la lectura del diagrama, háganlo en voz alta. No importa que digan qué está hablando un chino, qué es eso, no importa. Quiero aprender. Hagamos la prueba de escritorio, acá la tenemos ya un poco más animada para que sea visible, bien. Entonces, veamos. Empecemos. Ingresamos un valor de x, 12, bien. Recordemos, la primera versión para determinar si un número primo nos iba a llevar a hacer 12 vueltas en un ciclo, porque el valor i iba a ir de 1 a x, ¿bien? La segunda versión nos iba a llevar desde el 2 al 6, sí o sí. Pregunta, esta tercera versión, ¿hasta dónde llegará el valor de i? ¿Se anima alguno a decir? Probemos. Siguiente bloque, bandera en 0 y el valor i va a comenzar en 2. Recordemos que i, fíjense, es el segundo número de la operación modo, o sea que el i está sirviendo para preguntar si es de los divisores de x, ¿ya? Bueno, sigamos. Ingresamos al ciclo y evaluamos condiciones. Reemplazamos bandera vale 0 e igual a 0, y vale 2 es menor o igual que 12 dividido 2 parte entera, ¿sí? 2 menor, 0 igual a 0 sí, 2 menor o igual que 6 sí, todo me da sí, y entramos al ciclo y lo que tenemos es un bloque de alternativa. Preguntamos, reemplazamos x vale 12, mod i que vale 2, bien. 12 dividido 2, resto de 12 dividido 2 es 0, bien. 0 distinto de 0, no. Si es no, ¿qué quiere decir eso? Que hemos encontrado un divisor de 12. 2 es divisor de 12. Encontré un divisor, bandera en 1, ya está. Hemos encontrado un divisor. Bandera en 1, entonces vamos aquí a cambiar la bandera, acá bueno no lo he tachado, pero se tacha el valor anterior. ¿Y qué va a pasar ahora? Volveremos a evaluar la condición del ciclo, reemplazando valores en la columna que corresponde, ¿bien? Bandera vale 1 ahora, es igual a 0, y 2 menor o igual que 12 dividido 2 parte entera, 1 igual a 0 no, 2 menor o igual que 6 sí, bueno, la operación lógica y, ¿no? No y sí me da no o falso. ¿Qué significa que esto me dé falso o me dé no en resultado? Que ya no entro al ciclo. Salimos. Y a continuación evaluamos el siguiente bloque que tiene una alternativa, una condición. Y reemplazamos. Bandera vale 1 igual a 0 y
12 mayor que 1. Fíjense, 1 igual a 0 no, 12 mayor que 1 sí. La conjunción de esto me dice que no. Por el camino de no, el resultado es no es primo. 12 no es primo. ¿Cuántas veces entramos al ciclo? Una sola vez entramos al ciclo. Si, bueno, hicimos dos evaluaciones, lo que se ve acá, de las condiciones del ciclo, pero una sola vez entramos a preguntar si era divisor y ya salimos. Fíjense, ¿no? Contrastado a la primera versión, entrábamos 12 veces. A la segunda versión entrábamos 6 veces. En esta tercera versión entramos una sola vez. Qué diferencia, ¿no? Y justo por aplicar la bandera, y para aplicar la bandera como condición de ciclo, también saber poner los valores iniciales y finales de la variable que nos contaba la cantidad de veces que se va a entrar al ciclo, ¿no? Que esta variable i. Bueno, probemos con otro valor. Hagamos un siguiente caso de prueba. Ahora ingresamos x, que va a tomar el valor 7. Ponemos la bandera en 0 y en 2. ¿Qué significa que la bandera es 0? En este caso significa que no hay divisores. Bien, al principio digo, bien, va el 7, no hay divisores. Eso significa bandera en 0. Entramos al ciclo. Para entrar al ciclo hay que evaluar la condición. Reemplazamos. Bandera vale 0, e igual a 0. Y 2 menor o igual que la mitad de 7. Bueno, sí, y 2 menor o igual que 3, sí. Esto me da que sí, entonces sí entro al ciclo. Y en el ciclo tengo una alternativa. Preguntamos, 7 mod 2 es distinto de 0. ¿Qué estoy preguntando ahí? El resto de 7 dividido 2 me da 1. Bien, distinto de 0. Sí. ¿Qué estoy diciendo ahí? 2 es divisor de 7. La pregunta sería, ¿es 2 es divisor de 7? Si esto es igual a 0, pero estoy preguntando, 2 no es divisor de 7. Bien, es distinto, sí es distinto, o sea que no es divisor, es distinto de 0, sí, o sea, no es divisor. 2 no es divisor de 7, ok, sí. Vamos por el sí, dice acá, pasamos al siguiente valor de i, le sumamos 1. Bien, entonces tenemos un 3. Bien, vamos a evaluar la condición a ver si seguimos en el ciclo. Si volvemos a entrar, reemplazamos bandera que vale 0, da igual a 0, y ahora vale 3, es menor que la mitad de x que vale 7 dividido 2, entonces 0 igual a 0 sí, 3 menor o igual que 3 sí, entonces entro al ciclo. Y si entro al ciclo, tengo el bloque de alternativa, pregunto, x vale 7, mod 3 distinto de 0. ¿Qué estoy preguntando ahí? 3, como estoy preguntando distinto, he negado, ¿no? 3 no es divisor de 7. Sí. O sea, no es divisor de 7, ¿verdad? Entonces, como esto me da que sí, pasamos al siguiente valor de i. O sea, le sumamos 1. Ahora pasamos de 3 a 4. A continuación, se evalúa de nuevo las condiciones del ciclo para ver si entramos o no. Reemplazamos valores. Bandera sigue en 0. Bien, está en 0, igual a 0. Y ahora i tiene el valor 4, menor o igual que 7 dividido 2. Entonces tenemos 0 igual a 0 sí, 4 menor o igual que 3 no. Entonces, por estos resultados obtenemos un falso, obtenemos un no, entonces no entramos al ciclo otra vez, salimos. A continuación evaluamos la alternativa. Bien, reemplazamos valores. Bandera vale 0, 0 igual a 0 y 7 mayor que 1. Sí, sí. ¿Qué significa bandera igual a 0? Significa que está como empezó. Como empezó, quería decir que no había divisores. Entonces,
no hay divisores y x es mayor que 1, entonces el resultado para x es que sí es primo. Bien, entonces acá en esta tercera versión del número primo hemos aplicado la variable bandera, que es muy importante en algunos problemas, y hemos también pasado de un ciclo incondicionado que teníamos en las primeras versiones a un ciclo condicionado. Bien, por eso es que se lo estaba planteando, digamos, como por separado y para poder verlo acá ya en conjunto aplicado en este problema. Obviamente el algoritmo que mejor funciona o el más optimizado porque sale más rápido es este, pero con que se acuerden uno de los tres cuando ustedes lo quieren aplicar en otro problema, al principio, digamos, sirve, ¿no? Así que ustedes tienen ahí para ver cuál de ellos van a ocupar. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que le ha parecido hasta aquí lo que estamos viendo. ¿Siguen por ahí? Así que decir que en el ciclo condicionado es más corto que hacerlo en el ciclo incondicionado, ya que en el ciclo incondicionado va desde el 1 hasta el número que pusimos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, el único ejemplo que no hicimos aquí en la diapositiva que le voy a dejar es el número invertido, ¿no? Pero ya lo podemos plantear haciendo uso de la descomposición de números. Pero por el tiempo a lo mejor ya el jueves podemos hacer eso y plantear algunos problemas. Yo sé que están avanzando con los problemas, así que lo invitaría a dejar en el grupo la sugerencia de qué problema podemos analizar el jueves de los que no hayan estado viendo en las otras clases, bien, con los otros profesores, cosas que aprovechemos y vayamos avanzando, porque este es, ¿cómo se llama? Este es, fin de semana deben entregar del 1 al 12. El cuestionario sobre componente, ahora que ya terminamos de ver esta parte, ya estaría para mañana, para que ustedes puedan ingresar. No van a ser muchos, pero es cuestión de que ustedes vean cuál es el correcto, cuál está incompleto, respondan a las preguntas. Es casi como teniendo todos los primeros componentes, ustedes pueden responder de esa manera, obligarse a estudiarlo, tanto visualmente como con la prueba de escritorio, que era la idea de lo que entregaron el domingo pasado. Así que, bueno, quedo aquí a la expectativa. No sé si tienen alguna pregunta o ya algún ejercicio, sobre algún ejercicio en particular, a ver si en este tiempo que nos queda podemos ayudar, podemos avanzar. Sobre eso de los números Capicúa, profe. Ah, bien. Para hacer el número Capicúa, lo que van a necesitar es Que el primero y el último sean iguales, ¿no? en realidad ese problema del número Capicúa usa el diagrama de invertir un número, ¿sí? Porque si vos invertís un número, tendrías el Capicúa, digamos. A ver cómo viéndolo con un número, ahí no sé si se ve. Entonces, si vos tenés
supongamos el 212, ¿bien? Si ese es tu número original y vos le haces el invertido de ese número, también va a ser el mismo, ¿bien? Si este es tu x y el invertido de x es 212, vos que tenés que x es igual al invertido. Entonces, si esto es igual, significa que es Capicúa. En cambio, si tu x es 315 y vos con el diagramita de invertido, ese invertido te va a dar 513, vos ves que x es distinto de ese número invertido. Bien, entonces no es Capicúa. O sea, para resolver el problema, para saber si un número es Capicúa, primero tenés que resolver el problema de cómo invertir un número. ¿No lo han visto en teoría? Que yo recuerde, no. No, bueno, no sé si en alguna otra comisión lo han visto. Para hacer el número invertido, ustedes tienen que acordarse del diagrama que descomponía un número. Entonces, a ver, ¿se ve? Sí. Entonces, el diagrama para descomponer un número era así. Ingresábamos x, ¿se acuerdan? Mientras x sea distinto de 0, yo usaba la operación mod para obtener el dígito, bien, con mod 10. ¿Ese es el dígito menos significativo? Exactamente. Y con x div 10, hice muy chiquito acá, que si se ve, yo actualizaba el valor de x y acá mostraba el dígito. Bien, ese era el diagrama, ese es el diagrama base. Ese es el diagrama en que me va descomponiendo un número x. Bien, ahora así como yo voy descomponiendo un número x, puedo ir armando un número nuevo, digamos. Porque ¿qué hacía esto? Si x es igual a, pongamos el 315, fíjense, la primera B iba a sacar el 5, la segunda B iba a sacar el 1 y la tercera B iba a sacar el 3. Bien, y lo iba a estar mostrando, ¿sí? Acá. Entonces, cuando yo quiero calcular el número invertido, no tendré que mostrar el dígito, sino empezar a armar. ¿Cuál sería el número el número? ¿Cómo tendría que ir armando el número? Fíjense, si la primera vez me sale el 5, bien, el invertido, fíjense qué lugar ocupa ese 5. Quedaría adelante. Luego sacaría el 1 y ese 1 quedaría aquí y al final sacaría el 3 y este 3 quedaría como un número menos significativo cuando en realidad era el último. Entonces fíjense, ¿cómo puedo hacer para ir colocando estos números así? Fácil, porque fíjense, primero saqué el 5. Luego saco el 1 y luego saco el 3, pero esto si lo descompongo me va a dar la idea. Esto es como poner 500 más 10 más 3. Fíjense, es como que saco el 5, bien, le tengo que sumar el 1. Pero si al 5 le sumo 1 me va a dar 6. Yo en realidad no quiero que me dé 6, sino que me dé 51. ¿Qué voy a hacer?
al 5 lo voy a correr una posición y voy a poner el 1. Luego cuando saque el 3 y lo sume a este valor, no voy a tener 54, sino que quiero que me dé 513. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que correr toda una posición y recién ponerlo a 3 para que al final me dé 513. Si lo miramos de otra manera, fíjense, tengo 500 más 10 más 3. Siempre es ese dígito que fui obteniendo cada vez, pero corrido un lugar a la izquierda. Bien. ¿Cómo logro hacer ese desplazamiento a la izquierda de un número? Multiplicándolo por 10. Veamos. A ver si la operatoria queda más clara. Si de 315 yo saco el 5, bien, voy a tener 5. Si luego me queda 31 y yo saco el 1, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener 50 más 1. Si luego me queda el 3 y lo saco al 3, acá voy a tener 51, pero ya no necesito que sea 51, sino que sea 510 más 3. Finalmente voy a tener el 513, que es el invertido del 315. ¿Lo ven? Cada vez que saco un dígito, bien, lo voy a ir sumando. Cuando saque otro dígito, lo que yo tengo lo voy a multiplicar por 10 y voy a sumar ese dígito. Cuando saque otro dígito, lo que yo tengo lo multiplico por 10 y le sumo ese dígito para al final poder tener el número invertido. Ahora, ¿cómo lo hacemos? En un diagrama. A ver, lo pongamos acá. Acá se ve un poquito la operatoria, ahí está. Entonces, a ver, hagamos el diagrama. Entonces sigo ingresando X, voy a tener un número invertido en 0. Vamos a hacer un poquito más ancho esto. Ahí está. Hay que me dé el lugar. Ok. Como yo voy a descomponer este número a X, lo voy a descomponer, entonces voy a usar un auxiliar, porque al final yo tengo que preguntar si X es igual al invertido. Bien. Entonces al que voy a desarmar en realidad es al auxiliar, al que le voy a quitar los dígitos y no a X. Entonces a nuestro algoritmo anterior le cambiamos. No voy a auxiliar, va a ser el que va a estar en la condición si es distinto de 0. Bien, ahora calculo el dígito con la operación mod. Bien, recuerden, cambiamos auxiliar por X. Entonces auxiliar mod 10 me va a dar el dígito. Actualizo el auxiliar como sabíamos hacerlo con X. Div 10. Bien, antes mostraba el dígito D, ahora no. ¿Qué tengo que hacer con el dígito D? Tengo que ir armando el número invertido. Y con el ejemplo que vimos acá, fíjense cómo vamos haciendo. Al 5 lo sumo, al 1 lo sumo, pero al 5 que tenía antes lo multiplico por 10. Y esta suma, ¿qué es? Es una acumulación. Bien, es una acumulación la que se está haciendo. Entonces, el invertido es un tipo de acumulador, por así decirlo. Ahí está. Al invertido le sumo el dígito. Bien, pero tengo que tener en cuenta lo que decíamos acá.
Al primero le sumo 5, saco el 5, lo sumo, tengo el 5. Pero cuando saque el 1, si yo al 5 lo dejo así nomás, voy a tener 5 más 1, 6. En realidad al 5 lo tengo que correr. O sea, ¿cómo llego del 5 a 50? Lo multiplico por 10. Bien, y voy a tener 51. Cuando saque el 3, yo ya no voy a tener que sumar 51 más 3, sino 510. ¿Cómo logro que el 51 se transforme en 510? Multiplicándolo por 10. O sea, el invertido en cada paso lo voy multiplicando por 10 al acumulador invertido. Bien. Entonces, si nuestro problema es mostrar el invertido, hasta aquí llega el diagrama. Mostramos el número invertido. Si nuestro problema es saber si un número es Capicúa, entonces en vez de mostrar el invertido, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Tendría que hacer una alternativa. Lo voy a mostrar acá. Donde pregunte si X es igual al invertido. Uy, qué feo que se ve. Lo escribamos mejor. Entonces, en mi problema de número invertido quedaría hasta ahí. Pero si mi problema es saber si un número es Capicúa, lo que hay que hacer es, en vez de mostrar, agregar esta alternativa, donde estaría preguntando si X es igual al número invertido. Bien. Si sí o si no, es Capicúa. No me deja escribir muy bien. No es Capicúa. Bien. Pero lo interesante es cómo pasamos de la primera versión, que era tener de la descomposición de dígito, fíjense, hemos pasado a invertirlo con este bloquecito de invertido, como ir acumulando, bien, de usar una variable auxiliar para tener el X. Fíjense que el auxiliar no haría falta para calcular el número invertido, pero sí me hace falta el auxiliar si yo voy a buscar si es Capicúa. Bien, bueno, sería cuestión ahí de que le hagan la prueba de escritorio, lo puedan analizar un poquito más, pero lo que queda claro es que siempre estoy usando algo que ya aprendí a hacer anteriormente y tengo que probar, buscar con el ejemplo, con el caso de prueba, ver cómo se van armando los números. Bien. Bueno, ahí está para que lo practiquen. La grabación, ahora que se suba, ya le compartiré el enlace en el grupo de consulta de Facebook y también en el Classroom. Así que recuerden, espero que compartan el diagrama que quedamos, ¿no? de ejemplo. Creo que era porcentaje con variable condicionada, con ciclo condicionado, quiere decir con ingreso, con entrada condicionada, y cualquier otro problema ya del práctico que tengan duda o presenten alguna pregunta, lo pueden ir poniendo ahí, así lo hacemos el jueves. Bien, la idea es afrontar los problemas y ir aprendiendo el mecanismo para que cada vez ustedes vayan asimilándolo y puedan ir resolviendo. Al principio puede que lo copien nada más, como lo van a estudiar con la prueba de escritorio. Así que bueno, esto va a ser todo por hoy.
nos estamos viendo el jueves, Dios mediante.